Amigos de Radio Televisión Genial, muy buenas tardes. Nuevamente nosotros con nuestros programas culturales, hoy en un nuevo conversatorio con un nuevo e interesante tema, Guadalupe, realidad y perspectivas. En esta ocasión nos acompañan como panelistas nuestros amigos Betty Zapata Ortiz, Víctor Izquierdo de la Cruz y Roberto Zapata Ortiz. Todos los conocemos, pero vamos a leer un poquito de su currícula. Betty Zapata, abogada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, egresada en la Maestría de Derecho Constitucional y Administrativo de la UNT, segunda especialidad en Derecho de Familia, conciliadora extrajudicial, secretaria judicial de los Juzgados de Paz Letrado de Mixtos de Chepén, directora del Centro de Conciliación Colíder de Chepén, abogada litigante. También a nuestro querido amigo Víctor Izquierdo, administrador de empresas egresado de la Universidad de Lima, director y conductor de programas agrarios de radio y televisor, Impulso Agrario, gerente de la Cámara de Comercio, Agricultura y Turismo de Guadalupe, es gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, es gobernador distrital de Guadalupe, 15 años de trabajo en la Gerencia de Operaciones Electro Perú de Lima. Y también del último panelista, el magíster Roberto Carlos Zapata Ortiz, docente en la especialidad de Lengua y Literatura, exdirector del GERPA Casmayo, ex docente de Educación Superior Pedagógica, coordinador, trabajó como coordinador en la coordinación académica de la UNC, Escuela Profesional de Educación, programa Bachillerato y Maestría en Educación, actual director de la institución educativa número 89, Albújar y Guarniz. Muy buenas tardes con todos, gracias por tu tiempo en esta semana de fiestas de Guadalupe, este pequeño aporte como siempre, Radio Televisión Genial. Vamos a dividir este conversatorio, igual que ayer, en dos partes. Primero vamos a ver lo que era o lo que es actualmente la realidad de Guadalupe en las especialidades de cada uno, familia, mujer, agricultura y educación. Vamos a empezar con la doctora Betty Zapata Ortiz. Betty, Guadalupe, la realidad. ¿Qué realidad hay en cuanto a familia, a mujeres? ¿Cómo estamos caminando en nuestro distrito? Bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Un agradecimiento especial para Óscar Espinosa, Norita, por esta invitación que nos trae esta tarde y poder conversar un poquito sobre lo que es familia. Realmente el tema familia es un tema bastante amplio, ¿no? Tendríamos muchísimas sesiones y creo que nunca terminaríamos. Sin embargo, lo queremos circunscribir, que sería como ver una muestra de lo que es la familia, ¿no? Aquí en nuestro distrito de Guadalupe y quizás en todo lo que es el Valle del Jequetepeque, ¿no? Tengamos en cuenta que la historia a las provincias de Chepén y Pacasmayo nos une, ¿no? En algún momento fuimos una sola provincia y por tanto creo yo que no podemos desligarnos, ¿no? La familia es todo el valle. Si nos vamos un poquito más allá, de repente a la época precolombina, tenemos pues que en efecto la familia fue fundamental para el desarrollo de estas culturas, ¿no? La mochica, la chimú, que se desarrolló en esta zona del Valle del Jequetepeque y fue la cuna o la base por la cual la sociedad inca o precolombina, como ya le mencionaba, pudo salir adelante. Tuvo que salir adelante, basándose, por supuesto, en aquellos cultos a los antepasados, el culto a las deidades religiosas que tenían y con las cuales ellos desarrollaban todo lo que era su cultura, todo lo que fue su organización social y su organización familiar. Más adelante, cuando ya nos tocó la época de la colonización o de la conquista, entre comillas, pues esta familia fue trastocada, aquellos principios, aquellas bases que tenían, se cambió de manera abrupta, ¿no? Y eso como un poco que se les obligó a tomar esas costumbres colonizadoras, ¿no? Entonces cambió la familia, cambió la forma de ver qué era la base de la sociedad, qué era lo que teníamos que hacer o qué era lo que tenían las familias que contribuir a la sociedad. Y así más adelante, conforme va pasando la historia de la sociedad, la familia siempre ha sido la base de todo, la base de la forma como se gobernaba, la base de la forma como se repartían la riqueza, la base cómo se repartía incluso el trabajo en la sociedad. Desgraciadamente, tengo que decirlo, desgraciadamente ha habido muchas taras y taras que han crecido con nosotros, que han nacido con nosotros dentro de la familia, en todo lo que es el Valle de Jequetepeque y de repente ahora lo vemos plasmado en lo que es temas como la violencia familiar, un tema que es bastante palpable, que es actual, real
y realmente que nos atrasa como sociedad. No podemos nosotros cerrar los ojos y decir esto va a pasar, esto ya no sucede o está sucediendo menos, no, porque desgraciadamente o afortunadamente, dependiendo de cómo lo veamos, la violencia familiar, por el hecho de que el Estado, el gobierno, ¿no?, avanzando poco a poco en sus políticas de familia, ha optado o ha emitido una serie de normas, ¿no?, con el fin de favorecer o de restringir este tema de violencia en el seno de las familias, ha hecho pues que de repente sea un poco más visible lo que sucede o lo que siempre ha sucedido, que es el tema de la violencia familiar, y que el tema de la violencia familiar viene a ser como un eje que genera un atraso en la familia en principio y por ende en el resto de la sociedad, ¿no? El tema también que en esta sociedad, ¿no?, mucho más anteriormente, quizás ahora vamos tratando de resurgir como la palabra mujer. La palabra mujer dentro del tema familia es una palabra preponderante porque la mujer es la que dirige la familia en el mismo hogar. Y la violencia de repente va contra la mujer, contra los integrantes de la familia, y eso hace que la mujer siempre se vea soslayada, se vea dejada de lado, y tratar pues de salir, ¿no?, de ese lugar donde la misma sociedad nos ha colocado ha sido bastante difícil, pero se está logrando y hoy tenemos pues a la mujer como madre, ¿no?, como jefa de familia muchas veces, que trabaja en lugares donde nunca antes en la vida se le pudo ver que trabajaba, ¿no? Por ejemplo, conducir una maquinaria agrícola, ¿no? O por ejemplo, tengo amigas que son constructoras, albañiles, ¿no?, soldadoras, ¿no?, y en muchas otras esferas de la producción donde ya se desenvuelve la mujer. Y sin embargo, todavía nosotros podemos decir que existe esa desigualdad, ¿no?, ese hecho real que sucede en todas nuestras familias, por no decir, bueno, en casi todas las familias del Valle Jequetepec y de repente de toda nuestra sociedad, ¿no?, porque la mujer no solo se va a desempeñar como trabajadora, necesita trabajar, salir al mercado laboral, desempeñar su labor, su oficio, su profesión o el trabajo que se le presente. Pero no solo es eso, porque también la mujer tiene que cumplir las tareas del hogar, entonces tiene una doble tarea, ¿no? Y eso lo hemos visto desde siempre como una obligación. Si eres mujer, quieres salir a trabajar, pero te tienes que dedicar a tu hogar y cumplir con tu hogar. Eso poco a poco lo hemos visto que ya un poco se va desterrando, no en su totalidad ni en la magnitud que de repente quisiéramos, pero sí conozco familias, ¿no?, familias donde el hombre y la mujer comparten esa responsabilidad, con los hijos también. Entonces, poco a poco debemos integrar esa situación para no ver mermada la capacidad de la mujer, porque una mujer, una persona femenina que sale a trabajar, pero que además tiene la preocupación del hogar, es realmente agobiante para esa mujer, ¿no? Y ese peso es realmente el que disminuye su capacidad laboral y su capacidad para poder desempeñarse. Claro que sí, muy interesante y muy real, Betty, lo que estás manifestando, algo que siempre ha existido, ahorita lo mantenemos, en la segunda parte vamos a ver qué cambios puede haber en cuanto a la situación de familia y violencia. Nuestro amigo Víctor Izquierdo de la Cruz, en el área de lo que es agricultura, su especialidad. Ahora que estamos viendo también la historia de Guadalupe, ¿cómo ha sido la agricultura? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué hemos perdido? ¿Cuál es la realidad actual del distrito de Guadalupe? Bien, ante todo, muy buenas tardes y muchas gracias, Oscar, gracias, Nora, y gracias a Radio TV Genial, que permite estos diálogos que son muy provechosos, muy interesantes e ilustrativos. Y quería agregar algo que me agradó mucho en una reunión que tuvimos última, en una pasantía con Semillas El Potrero, apareció un grupo de agricultoras, mujeres, conductoras de parcela, o sea, y me dijeron, nosotras podemos hacer todo lo que ustedes hacen. Claro. Y qué bien, ¿eh? Felicitaciones, hay muchos avances en ello. Bueno, hablar de la agricultura aquí en el Valle de Jequetepeque realmente
es un tema que no puede verse la realidad propia de Guadalupe, sino hay que verlo en todo un contexto, ¿no? Acá en el Valle de Jequetepeque, lo que es nuestra provincia concretamente, son algo de 14.750 hectáreas, que son gran parte dedicada a lo que es el cultivo del arroz, ¿no? Y de las cuales Guadalupe es el 25% con 3.750 hectáreas. Entonces, para hacer un análisis de la realidad económica, de la realidad de la agricultura, vamos a hacerlo un poco ampliado ese panorama para poder llegar a una conclusión verdadera y a una propuesta también de desarrollo que consideramos hay muchas soluciones a esta problemática, pero veámoslo en ese contexto. Hablar de la agricultura aquí en Guadalupe y en el Valle de Jequetepeque, nos remontamos a la década del 70, que es la época de las haciendas, las épocas en que en realidad yo no he visto un hacendado que haya sido pobre. La mayoría tenía cuentas en Suiza, tenían dinero de más, daban trabajo a todo el mundo, en fin, había una agricultura que no era orientada como tenemos ahora lamentablemente al monocultivo, sino una agricultura diversificada. En el caso concreto acá de Guadalupe, el caso de La Calera, que he podido verlo porque he vivido mis años de niño ahí, he podido ver campos de soya, campos de maíz, campos de algodón, café, por algo tenemos 3 subvenciones de cafetal, y cacao. O sea, se diversificaba, o sea, la oferta era diversificada y por lo tanto cuando hay en un mercado una diversificación de oferta, generalmente hay una oportunidad de que si no le va bien en un producto, le va bien en otro, pero el ingreso a la empresa está asegurado por cualquier canal, ¿no? Entonces, ese es uno de los planteamientos, es que estamos actualmente ante una agricultura muy diferente, que hemos perdido competitividad y hemos llegado al monocultivo. Para poder hacerse una estadística, para que tengan una idea, de estas 14.750 a nivel de la provincia de Pacasmayo, no estoy incluyendo a Chepén porque Chepén tiene otra estructura que inclina la balanza mucho a las compañías agroexportadoras, que ahí tienen 5.750 hectáreas que vendieron a Cerro Prieto y una serie de empresas que han nacido y que prácticamente inclina la balanza a producto exportable, sino que aquí en la zona no lo tenemos y tenemos pues que de esa cantidad de casi 15.000 hectáreas, el 4% solamente son cultivos diferentes al arroz. Y en el caso de Guadalupe, de sus 3.500 hectáreas, solamente es el 2% de Guadalupe. Entonces estamos pues ante un monocultivo completo, prácticamente nos falta mucho para poder entrar a lo que es el tema de los mercados, porque la demanda de los mercados internacionales, si vemos en la década del 70, cambió mucho ahora. Ahora tenemos demanda muchísimo por frutas y hortalizas. El mundo necesita uva. Y acá, por ejemplo, en el Valle de Jequetepeque, tenemos el clima, uno de los mejores climas del Perú para producir uva. Y converso con las exportadoras, con Sociedad Agrícola Moche Norte, que siembra alrededor de 100 hectáreas de uva. Ellos son de Ica, producen en esa zona, en Chincha, y me dicen, Víctor, prefiero sembrar uva acá, porque aquí saco yo cuando el mercado internacional me exige. Si me exige a un mes y la uva floreó, yo corto la flor, la podo, la repodo y lo saco cuando el mercado quiere. Y ellos están sintonizados para abastecer un mercado bastante fuerte de lo que es la uva. De la palta, de igual manera, tiene también una gran ventaja. Y no solamente esto, nosotros experimentamos como agricultores el caso del cacao, ¿no? Que también es una zona, el caso de los cítricos, del limón. Por ejemplo, no tenemos acá, a mi modo de ver, como agricultor, lo digo ya, ¿por qué esperar los limones de Sullana, de Piura o de Talara que vengan? ¿Para qué? Si acá tenemos un limón de mejores condiciones, de mejor cantidad de jugo, de mejores cosas que podemos nosotros
abastecer el mercado local y inclusive sacar fuera de nuestra zona con una rentabilidad grande, ¿no? Eso es lo que vemos que estamos carentes, ¿no? Y hemos perdido también acá mucha capacidad de negociación por el tema de la asociatividad, la ruptura de las cooperativas, o sea, la caída del sistema cooperativo, la parcelación. El agricultor ya tiene parcelas muy pequeñas, los cuales es muy difícil hoy día organizarlo, y con eso hemos perdido muchísimo, hemos perdido capacidad de apalancamiento financiero, capacidad de apalancamiento en demanda, porque las empresas no quieren, por ejemplo, en el caso del maíz, que somos deficitarios en el Perú, demandamos 5 millones de toneladas y solamente producimos 1 millón de toneladas. O sea, el 80% lo importamos gastando nuestra divisa, y que nuestra divisa la ganamos de la minería, la ganamos también de la agroexportación, pero lamentablemente no podemos articular un esquema productivo del maíz que tiene tanta demanda por varias razones. Una de ellas es la división y los grupos muy pequeños que son para integrarlo, ¿no? O sea, ante eso estamos carentes de asociatividad, que eso es muy importante, carentes también de integración física de las áreas. Desde la época de la hacienda hasta ahora, yo me he quedado sorprendido y recorro los campos y converso con la gente. Por ejemplo, que en el caso concreto de Guadalupe, no es posible que Talla con La Calera, que son dos haciendas gemelas o ex haciendas, están juntas, no haya una conectividad física, no haya un puente, y tengamos que esperar desde la Playa Hermosa hasta Jorge Chávez, que son aproximadamente 8 kilómetros, no hay un puente. Es absurdo. Nosotros cuando necesitamos maquinaria, si está al frente, nos cobran demasiado para el trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un recorrido. O se va por Jorge Chávez a dar la vuelta, o se viene por Guadalupe. Ya yo te cobro tanto, pero el recorrido yo te cobro. Entonces va en contra del agricultor. También las cosechas para repartirla, la mano de obra para que se desplace. En fin, esa conectividad física es importantísima, ¿no? Y otro tema también interesante para nosotros, para llegar pues a abastecer este PBI agrario que es tan alto acá, es el tema del agua. El tema del agua también estamos viendo que se está transformando en un problema álgido. En este momento nos acaban de reportar, hay sequía en Colombia, en Bogotá, hay sequía. Hay sequía en Uruguay, en Montevideo, no hay agua, ya no hay agua en la zona. Hay sequía en Chile. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos agua. Pero eso de que Dios es guadalupano, que Dios es del ¿Hasta valle, cuándo? ¿hasta cuándo? Eso se acabará. Entonces, ¿qué falta hacer? Gestionar la segunda etapa de Gallito Ciego. Siempre lo he dicho y lo he repetido en muchos foros, que realmente nosotros somos como el cuento, la anécdota de la liebre y la tortuga. Nosotros fuimos aquí en el Valle de Peque, señores, primeros en conseguir financiamiento para nuestra represa de Gallito Ciego. Inclusive nuestros agricultores se autograbaron con el 3% del valor bruto de su producción. Ese es un caso muy sui generis en el Perú y tal vez en el mundo. Aquí se sacrificaron para hacer la represa de Gallito Ciego. Sin embargo, hace 38 años que se inaugura la represa, nunca más nos preocupamos en hacer la segunda etapa. Exacto. Sin embargo, nuestra capital, nuestra sede, que es Trujillo, todo el mundo se preocupó y que consiguieron financiamiento después. Ellos han hecho 3 etapas, porque siempre hemos tenido autoridades trujillanas, congresistas trujillanos, gente que se va a Trujillo, a un guadalupano, y ya no vienen acá y dicen que son trujillanos, como muchos que se van a Lima. Y yo creo que esa crisis de identidad es lo que nos lleva a esto, que no reclamamos. Nosotros deberíamos tener ya en este momento la convocatoria para hacer este comité de gestión de la segunda etapa de Gallito Ciego, que lo hicimos alguna vez, recuerdo, aquí en la Municipalidad de Guadalupe. Lamentablemente nuestra autoridad edil no llegó a la reunión y fue a parar el comité en Chepén, el doctor Nelson Con, presidente del comité de gestión, pero él es médico, él no entra al tema del agro,
y no caminó, pese a que estaban exportadoras y hubieron de Cajamarca, pero ahí vino un problema. Cajamarca, con eso de agua sí, oro no, ellos son muy regionalistas, ya dijeron, agua es agua de nosotros y no le vamos a dar. Y eso el ministro mismo nos dijo en Lima. Entonces, nosotros tenemos que buscar ¿qué cosa? Las fuentes acuíferas de acá. Aquí bajo el suelo, por estudios de la Autoridad Nacional del Agua, tenemos más de 3 gallitos ciegos, más de 1.000 millones de metros cúbicos en el suelo, que tenemos que culminar con los estudios y ver dónde podemos instalar los pozos tubulares y sacar. Y no solamente nuevos, sino los pozos tubulares y pozos a tajo abierto y anillados que dejaron en la época de la hacienda. Los hacendados han dejado una infraestructura tremenda para seguir adelante. Dejaron ganado, dejaron los pozos habilitados, pero después hasta delincuencialmente lo robaron, lo sacaron y lo remataron como fierro viejo. Y estamos ahora sufriendo. No hacemos campaña chica, por ejemplo, ahorita. Y eso perjudica. ¿Por qué? Porque no hay trabajo para la gente. A mí me apena mucho de ver la gente que se va, y estoy en el campo y los veo que regresan tristes. No hay trabajo. Porque nosotros los pequeños no podemos darle. Gracias a las agroexportadoras que están acá, que absorben esa cantidad de mano de obra, porque si no esto sería un hecatombe, pues estaríamos en una guerra civil o el saqueo, la verdad. Sí, un saqueo tremendo. Vamos a ver en la segunda parte ya las perspectivas que vemos en cada especialidad. Ahora, en lo que era Guadalupe y su realidad, profesor Roberto Zapata ya mencionó un poquito, no solamente la parte académica, la parte de valores, la parte de nacionalismo, la parte de guadalupano, cómo ha sido antes la formación, cómo está ahora. Y en la segunda parte vamos a ver cómo podemos mejorar o recuperar cosas que hemos perdido. Qué bien. Un saludo cordial a todos los que estamos compartiendo este panel y definitivamente a ustedes por haber promovido la realización del mismo. Radio, televisión, genial. Muchísimas gracias. Programas como estos definitivamente son los que se necesitan para referirnos al aspecto de educación y también al aspecto de cultura. Recoger algunas impresiones de nuestros acompañantes en el aspecto fundamental de la familia y en el aspecto fundamental de la agricultura. En el sentido de que la presencia de familias desintegradas definitivamente nos van a arraigar a un tema educativo. Por la misma manera, el tema del crecimiento o del ensanchamiento de la brecha laboral también nos va a arraigar a un tema eminentemente educativo. Entonces, lo que tenemos que entender aquí es que una probable solución para todos los problemas de nuestra sociedad y dentro de ellos de nuestro querido Guadalupe pasa por el aspecto educativo, pasan por las aulas, pasa por la educación que podamos brindarle a nuestros jóvenes y por ende a nuestra sociedad. Yo los escuchaba muy atentos cuando referían, lo que pasa es que el guadalupano que ya está en Trujillo se cree trujillano, o el guadalupano que está en Lima se cree limeño. ¿Cómo se llama eso? Ya lo dijeron, identidad. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos que combatir y que tenemos que afrontar desde el ámbito educativo. Nos está faltando identidad. Nos ha faltado identidad a través del tiempo, aún continúa todavía esa falta de identidad. Y es que desde el aspecto educacional, el tema de identidad no se ve promovido en las escuelas. Y no se ve promovido no es porque no se pueda promover, no es porque no se pueda asumir en nuestros colegios de Guadalupe, sino es porque de repente no entendemos el proceso de contextualización curricular que podríamos hacer. Pero este trabajo de contextualizar desde nuestros recursos, desde nuestros monumentos, de nuestra arqueología, nuestra historia, dentro de nuestra planificación curricular, pasa por un adormecimiento de nuestras autoridades. Y no estoy hablando solamente de las autoridades de ahora, estoy hablando de un cúmulo de años atrás en donde pareciera ser que no hay algún interés por asumir un liderazgo en el tema educativo. Entonces, ¿qué pasa?
Por ejemplo, en los cursos de historia o en los cursos de DPCC ahora según nuestra currícula, muy pocos hablan, por ejemplo, sobre las ruinas de Pacacnamú. No lo tenemos en el contexto curricular, de repente una visita en LAPE, o de repente a este mismo centro de cultura, o quizás profundizar en la historia de los hermanos Albújar y Manuel Guarnizo. Entonces, precisamente porque nos está faltando identidad, no estamos asumiendo un liderazgo para que promovamos a través de nuestras escuelas, no ya como una situación opcional, sino sobre todo como una situación de convergencia, de consenso y de entendimiento, si es que queremos relanzar nuestra historia. Entonces, el primer problema pasa por identidad. Amén, si entendemos que gran parte de la población, bueno, en Guadalupe más o menos un promedio de 59 instituciones educativas, ¿no?, que son vigentes acá entre instituciones educativas públicas y privadas, ¿no?, y dentro de ellas pues cerca de 500,000 de docentes que trabajan, pero dentro de ese 500,000 de docentes aproximadamente, muchos de ellos son foráneos, no son de Guadalupe, pero definitivamente quienes lideran seguramente o regentan las instituciones educativas sí son guadalupanos y podrían liderar. Finalmente, si no lo fueran, tenemos acá una regiduría de educación y cultura. Entonces, desde ahí se puede promover. El otro tema o el otro asunto que de alguna manera también nos preocupa es la idiosincrasia. La idiosincrasia del griego idiosincratios, que significa un pensamiento que definitivamente no se orienta a un entendimiento de la realidad y por lo tanto no promueve un crecimiento desde el aspecto educativo. Entonces, los guadalupanos, como se dice, como refería la anécdota, ¿no?, de aquellos camarones que estaban dentro de un recipiente, ¿no? Y entonces aquellos que eran peruanos no había necesidad de ponerle la tapa, ¿no?, porque decía, entre ellos se jalan y no se dejan salir, y nadie supera y nadie avanza, a diferencia de otros que definitivamente se ayudan entre sí. Y esa idiosincrasia tiene que ver con el egoísmo, tiene que ver con la envidia, tiene que ver con patrones o hábitos de pensamiento y de cultura que de alguna manera no contribuyen o no ayudan. Y el tercer punto que tiene que ver con el aspecto educativo es la planificación. No tenemos una planificación adecuada y pertinente. Yo les pregunto y me pregunto también, las autoridades que tienen que ver con el aspecto educativo, ¿han convocado alguna vez a quienes tenemos que regentar las escuelas para ponernos de acuerdo mínimamente en tratar de trazar un proyecto educativo local, distrital? Definitivamente no. Nadie se preocupa por eso, nadie le toma interés. Entonces, las escuelas, pues, cada quien hace lo suyo, ¿no? Y cada quien trata de brindarle una educación no acorde al contexto y no acorde a la realidad, sino acorde a la satisfacción de los padres o madres de familia. ¿Qué es lo que quieres que tu hijo aprenda? Bueno, ¿qué es lo que a ti te satisface? Y que es, aunque eso que te satisface no sirva mucho para el contexto social, no ayude mucho al engrandecimiento, no ayude mucho al crecimiento. Entonces, ese es uno de los grandes problemas también. No hay una planificación pertinente y adecuada. Y aquí sí, hacer un llamado cordial a todas las autoridades, a quienes competen, ¿no?, incluso a mis colegas que están a cargo de los colegios, para que en algún momento haya alguna intención de juntarnos, ¿no?, de reunirnos y tratar de ayudar o coadyuvar a elaborar un proyecto educativo local distrital que recoja las aspiraciones de nuestro pueblo, en donde tengamos que ver de qué manera vamos a fomentar la identidad guadalupana de la que tanto hablamos, a través de la escuela. Por eso yo les decía temprano, todos los problemas que estamos atravesando definitivamente pueden y deben tener solución a partir de las aulas. A partir de las aulas, el proceso de formación, el proceso de entrenamiento, el proceso de habilidad que tenemos que otorgarles para que mañana más tarde haya familias unidas,
haya familias integradas, haya campos de alguna manera verdes que sean cultivados con tecnología, con infraestructura de última generación, definitivamente tiene que darse en las aulas. Y en las aulas se va a dar el conocimiento y en las aulas sobre todo se va a promover la actitud responsable y la actitud valorativa, axiológica que nos permita avanzar como sociedad, como país. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer si es que queremos ir superando estos problemas. En ese tema de la planificación, miren, es cierto, nosotros no tenemos, como país, no tenemos un modelo educativo único, original. Todos somos conocedores que la influencia educativa en el país vino precisamente de Francia, vino de Estados Unidos o de Norteamérica y de España. Y desde ahí no hemos podido tener un modelo único que responda a la realidad nacional. Y por ende estamos asumiendo que no tenemos un modelo regional, menos local, que pueda asumir la problemática de nuestra sociedad, de nuestro país. Entonces es necesario que nosotros de alguna manera busquemos esa originalidad a través de una planificación adecuada, pertinente, que responda a la problemática, que responda a nuestra sociedad. No es cierto, les digo con toda certeza, de que no podemos hacer el proceso de diversificación, de que lo que nos envía el Ministerio de Educación como planificación curricular no lo podamos orientar hacia la solución de nuestros problemas locales. Sí se puede hacer, porque para eso sirve la educación y definitivamente el Ministerio de Educación sí nos permite ese proceso de diversificación curricular, adecuarnos a nuestra realidad, adecuarnos a nuestro contexto. Entonces yo creo que buena parte de la solución de todos los problemas que acontecen en nuestro entorno social, bueno, descansan, radican en una buena educación. Mariátegui decía, es momento de democratizar la educación. Y democratizar la educación no necesariamente significa solamente construcción de infraestructura nueva, no necesariamente significa darles el mobiliario pertinente, que es necesario, ¿no? Significa dotarle de los recursos más primarios a las familias para que tengamos alumnos no desnutridos, sino que vayan con el alimento necesario, que vayan con las aspiraciones necesarias para que puedan asumir los conocimientos, las enseñanzas y puedan empezar a transformar su realidad. Exacto, profesor, creo que todos coincidimos y también en las redes sociales están pendientes, están opinando y están dando la razón a todo lo que están planteando nuestros ponentes el día de hoy. Vamos a ver la segunda parte. Ya hemos visto y el análisis de lo que fue y de lo que es la realidad de Guadalupe en estas áreas de lo que es mujer, familia, agricultura y educación. Ahora vamos a ver el pequeño aporte, las pequeñas soluciones e ideas o proyectos que tenemos para mejorar el desarrollo de nuestro distrito, ¿no? Las perspectivas futuras. Betty, tú has analizado muy bien desde los orígenes hasta el desarrollo actual la problemática, pero ¿cuál piensas tú, que tú estás muy relacionada con la conciliación, estás litigando, has sido juez de paz en lo que es familia? ¿Cuál sería la solución ante la problemática que vivimos hace muchos años acá en Guadalupe, considerado el distrito con más denuncias de maltrato, desapariciones y feminicidios? Sí, en realidad, con las exposiciones de los colegas acá, vemos pues que en realidad esta situación, el tema que nos trae hoy día, está súper ligado, ¿no? O sea, no podemos separar definitivamente el tema de familia, del tema de agricultura y sobre todo el tema de educación, porque la educación es la base de todo nuestro progreso o de nuestra ignorancia de repente. Entonces de ahí parte. Y tienes razón cuando dices que Guadalupe es uno de los lugares con mayor incidencia en los temas de violencia familiar. He podido encontrar algún dato sobre los procesos de violencia familiar que ya están judicializados, porque antes funcionaba aquí en Guadalupe el 15º Juzgado de Familia, su especialidad violencia familiar, que ahora ya funciona en Chepén, porque bueno, ya construyeron ahí su local y funciona ahí todo. Y para tener una idea ligera, el año pasado, 2023,
a diciembre del 2023 hubieron 1.163 casos de violencia familiar judicializados, donde se otorgaron medidas de provisión, que estos 1.163 son tanto de la provincia de Chepén y de Pacasmayo, en la cual Guadalupe sin duda alguna lidera. Y para el 11 de abril de este año tenemos ya 662 casos, para el 11 de abril. Entonces, vemos pues que estos temas de violencia familiar, en lugar de disminuir, aumentan, ¿no? Y estamos hablando de los temas que van a un proceso judicial, de aquellos temas que la policía no hizo caso, o que no se denunció, o que, en fin, mire, y quedaron ahí, ¿no? Bajo el tapete y que no conocemos, no sabemos, pero existen esos temas de violencia familiar. Y el tema de violencia familiar, sin duda alguna, tiene un estrecho vínculo con el tema de educación. Porque como ya lo dije anteriormente, si hemos nacido y hemos crecido en un ambiente, en una sociedad patriarcal, donde el machismo es el que predomina y donde la mujer tiene que agachar la cabeza y bueno, pues hacer lo que el hombre le dice, ¿no? Entonces, si no tenemos una educación en conjunto, no vamos a salir de esta violencia que finalmente es lo que tenemos. Y el tema de la agricultura, que tiene que ver con el tema de la economía, sin duda alguna también tiene que ver. ¿Por qué? Porque las familias se asfixian, ¿no? Se asfixian en el hogar cuando no tienen trabajo, se desesperan y de alguna manera esa desesperación explota por el lado más débil, que generalmente es la mujer o los integrantes que necesitan protección dentro del ámbito familiar. Por eso es que el tema de la violencia familiar es un tema que por más que hablemos, digamos y querramos solucionarlo y de repente encontramos y el Estado nos da algunas alternativas, pero no tenemos la base que podría llevarnos a una solución más adelante, como es la educación. La educación, sin duda alguna, la educación es lo que nos va a hacer entender, sobre todo la educación en tema de valores, en tema de respeto, ¿no? Entre todos los géneros, de igualdad, de oportunidades para todos los seres humanos, hombres o mujeres. Entonces, si no tenemos esa visión para poder en algún momento tener esa igualdad de oportunidades, hombres y mujeres, entonces vamos a tener siempre esta terrible tarea que es la violencia familiar. Otro de los puntos que yo he tomado en cuenta también es el tema de generar conciencia sobre la importancia de la unidad familiar en el ambiente económico. ¿Cómo generamos esa importancia? ¿Cómo le decimos a nuestros hijos o cómo hacemos que nuestros hijos encarnen esa necesidad de la unidad familiar, ¿no? Es a través de la educación para los padres o para nuestros hijos que van a ser padres en algún momento. Necesitamos que ellos sepan respetarse y respetar a los demás, sepan respetar sus derechos y respetar los derechos de los demás. Entonces, solo así vamos a tener esa unidad en familia, respetando la unidad de la otra familia. Para poder salir adelante no hay otra manera. Definitivamente el emprendimiento familiar es muy importante y lo vemos por todos lados. Entonces, también el gobierno, ¿no?, nacional, regional, local, debe impulsar ese emprendimiento familiar. ¿Por qué? Porque eso crea liderazgo. El padre o la madre lideran, ¿no? Pero ahí están los hijos porque están aprendiendo que esa unidad familiar los va a llevar no solo a tener un desarrollo dentro de la familia, sino hacia la sociedad, el desarrollo económico. Entonces eso es muy, muy importante. Tenemos pues el tema de política de viviendas, tenemos el tema de los programas familiares en las zonas de riesgo, en fin, una serie de problemas, una serie de temas en los cuales nosotros tendremos que incidir, pero aquí simplemente los podemos decir porque nosotros no tenemos ese poder de decisión. El poder de decisión está en nuestros gobernantes, ¿no? Y mucha razón tiene Roberto de decir un tema vital, pero que desgraciadamente es dejado de lado por todas nuestras autoridades, por todos los gobiernos nacional, regional y local, que es el tema de incluir en cada localidad un proyecto nacional o un proyecto local educativo, porque de esa forma vamos a relacionar
la realidad local, la realidad de Guadalupe, con la realidad educativa, con la realidad familiar, y se va a poder trabajar en conjunto, y solo de esta manera vamos a poder salir adelante. Necesitamos, en resumidas cuentas, Norita, que realmente nuestros gobernantes asuman su rol de gobernantes y realmente trabajen y hagan que se trabaje, ¿no?, a todas las autoridades que están en contacto con las diferentes instituciones, que se trabaje porque la educación llegue a todos, pero esa educación no tiene que ser abstracta como la tenemos ahora, ¿no? Esa educación tiene que ser con bases de nuestra realidad local. Así es, Fanny. Las autoridades, tanto que hemos escuchado, pues, ¿no? El papá de la libertad, la mamá del país, en verdad, son los padres, nosotros somos los hijos, pero parecemos huérfanos. De muchos, entenados, ya ni huérfanos, entenados y maltratados. Víctor, durante tu primera exposición hablaste de un problema a nivel mundial, el agua. Esa es una problemática que va a escasear. También tener el nivel de exportación de los productos que tenemos. Ahora vamos a ver lo que es la perspectiva, lo que se viene, lo que podemos ya ir puliendo para ir bien. Pero también hay una problemática que hemos visto también en las redes sociales, el poco ingreso a los productores, a los agricultores, la problemática de los agricultores, no solamente del Perú, que a veces hacen unas protestas que no se sienten. Hemos visto protestas en Francia, en Alemania, en España. Yo he estado cuando ha habido ese cierre de carreteras, esa lucha contra las autoridades europeas, que uno diría, no, pues allá están bien. No, el problema del agricultor es mundial, la problemática. Pero me parece, como dijo el profesor, que como que no protestes, te jalo y todos nos quedamos, y nos vamos a quedar pobres, nos quedamos pobres todos y no reclamamos nuestros derechos. En ese sentido, a futuro, para que no lleguemos a ese extremo de ese nivel de protestas en cuanto al sector agrícola, ¿qué se viene? ¿Qué solución puede haber? ¿Qué debemos ver más allá de lo evidente que no ven nuestras autoridades? Claro, efectivamente la protesta que ha habido en la Unión Europea ha sido una protesta bastante marcada y a nivel mundial, y vemos la dureza de ellos, ¿no? Porque... Pero antes de que lo explayes, es más que nada la protesta por los altos requerimientos para la exportación que está haciendo la Unión Europea. Sí, y también requerimientos que nosotros ni siquiera logramos eso. Por ejemplo, el caso de los ganaderos, que anteriormente los purines que llaman ellos, los orines de la vaca y el excremento, lo regaban en el campo y le pasaban una máquina, o sea, mejora los suelos. O sea, es claro. un binomio de que agricultura y ganadería caminan de la mano y mejora los suelos. Le estaban exigiendo que le pongan al suelo como una especie de una inyección y lo inyecte al suelo, lo cual Exacto. es caro, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, pero son cosas que ellos, lógicamente, vimos también que tiene un nivel de organización bastante grande y la respuesta es rápida. Y cuando vimos pues la protesta de ellos, a mí me trajo a la mente pues de ver tanta maquinaria de última generación en el campo, que pareciera pues que está protestando Caterpillar, John Deere o otro tipo de maquinaria, ¿no? Buenas maquinarias. O Ferreiros, acá salió a las calles. Y yo pregunto, algo que no llega acá. Eso es lo que nosotros no tenemos. No tenemos. Lamentablemente nuestro parque, digamos, de maquinaria agrícola es completamente obsoleto, no hay nada de tecnología. Sí. Y nosotros, lo peor es que el agricultor tiene que ajustarse al patrón de lo que tiene en el lugar. Claro. Yo quiero una máquina así, pero no hay, bueno, yo te lo hago, ya no hay oferta, tengo que hacerlo eso, ¿no? A mí me agradó mucho, por ejemplo, estos días tuvimos una reunión con unos coreanos que están trabajando en el valle, que han traído innovación en el tema de maquinaria, y el coreano apuntaba y apuntaba. Y le digo, ¿y qué vas a hacer con todo ello? Mira, yo estoy viendo qué es lo que quiere el agricultor. No quiere lo que tenemos, no le satisface. Entonces yo estoy anotando todo, voy a llevar allá a un tipo CITE industrial que tiene de su empresa, y después todo eso lo pasamos a la universidad, que lo investiguen, y regresa a nosotros ya los estudios para que entren pues los ingenieros mecánicos, mecatrónicos, y hagan la maquinaria que se requiere. O sea, otra filosofía. O sea,
lo que debe hacer en un contexto normal de economía es ver lo que quiere el cliente, y cosa que acá por ese lado no se analiza. Nosotros no vemos lo que el cliente quiere. Si el cliente se adecua a lo que... Que el cliente se adecue a nosotros, y eso no ocurre en el mundo. Exacto. La globalización nos trajo paradigmas y nos trajo prácticamente cortapisas en la cual nosotros quedamos fuera. Y vemos, por ejemplo, con asombro, ¿no?, que de 3.561 hectáreas, y acá tengo los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, por la Agencia Agraria, por ejemplo, Loctao, que es un producto que está produciéndose bastante aparentemente acá, Guadalupe solamente tiene 31 hectáreas, pero si se saca 31 de 3.563, pues es una minucia. Maíz amarillo duro, 19 hectáreas. Y necesitamos millones de toneladas. Y lo peor es, lo que más se necesita ahora es frutas. En Guadalupe tenemos solamente 2.61 hectáreas. Prácticamente nada. A nivel de la provincia, 79 hectáreas, que es poquísimo también. Y hortalizas, que es lo que más requiere la alimentación de ahora, 0.55 hectáreas. O sea, media hectárea. Es absurdo. O sea, nosotros estamos produciendo a tientas y a ciegas. No nos vinculamos a lo que el mercado requiere. Exacto. Toda la hortaliza, toda la fruta de acá de Guadalupe, ¿de dónde se trae? De Paiján, se trae de Trujillo, y nuestra platita se va ¿a dónde? A los agricultores de Trujillo, a los agricultores de Paiján. Y nuestras frutas, llegado un momento yo fui al mercado a ver naranjas de Estados Unidos, granadilla colombiana, uva chilena. ¿Por qué? Digo yo. Entonces, a nosotros nos falta esa sintonización con el mercado. Eso nos falta. Inclusive, ahora diría también que nos falta, esa es una sintonía o acorde caminar con el mercado local. Con el mercado internacional es peor. Exacto. O sea, ¿qué hay que hacer ahí? Por ejemplo, para el caso del mercado internacional, a mí me parece que hay empresas en el Valle Jequetepeque que son medianas a grandes, que quieren consorciar con el pequeño productor. ¿Para qué? Para atender los mercados internacionales. Perú es la despensa alimentaria del mundo. Así es. Todos nos están viendo por nuestras uvas, por nuestras paltas, por nuestros arándanos. Arándanos, exacto. ¿No? Y nos ven también por nuestros cítricos, por nuestro granado. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los pequeños agricultores? En primer lugar, acabar con esa idiosincrasia que lo dijo acá Roberto Zapata. Bien claro, esa idiosincrasia que yo muero solo, tengo mis 5 hectáreas, siembro mi arroz, y si yo pierdo, pero yo no me junto a ese señor, porque ese tiene plata, ese te va a comer con zapatos y todo, no me meto. Entonces, hemos quedado con un estigma de un poco rechazo a la gran empresa. Exacto. Y la gran empresa aquí en el Valle Jequetepeque es la que sostiene nuestra economía. Nosotros los pequeños agricultores solamente le damos trabajo 5 meses a la gente. ¿Qué pasaría con 7 meses de hambre? Ellos son el catalizador y son prácticamente el colchón de amortiguamiento de las crisis sociales acá. Porque les dan trabajo, le pagan más que nosotros, le dan su CTS. Inclusive uno me dijo que quisiera corroborarlo, ¿no? Que nació su hijo y en Cerro Prieto le van a dar leche para su hijo, dice, para 3 años. Yo no sé pues si será cierto, la verdad que a mí me impresionó y me alegró muchísimo que haya cambiado la realidad del trabajador en la agroexportadora. Y eso no es también porque el agroexportador es bueno, no, porque como tú sabes bien, Europa, su agricultura es muy pegada y mucho en beneficio del trabajador, que debe desarrollarse como debe ser. Entonces, cuando ellos vienen acá, ¿qué le exigen a nuestros exportadores? Que tengan un baño, que tengan un comedor, que tengan toda la garantía, que usen su uniforme, que usen su mascarilla, y prácticamente la seguridad industrial en el campo, ellos lo han traído, no nosotros. Claro. Porque nosotros sí es deplorable, porque lamentablemente en el campo de arroz está
el origen de muchas enfermedades. Los jóvenes, sin educación, sin nada, se van y veo con su mochila productos de etiqueta roja que son tóxicos, son dañinos, y lo echan así hasta sin camisa. Así es. ¿Y eso qué va? Tenemos, como dice, profesionales acá, pero son vendedores de producto. O sea, no les importa la salud. Y como no tenemos una organización que pueda hacerlo, estamos en una diáspora, no podemos hacerlo. Conclusión, para esto, en primer lugar, tenemos que hacer organización, revivir organizaciones para poder plantear, para poder hacer alianzas estratégicas con la empresa privada, que ellos lo están buscando, han tendido puentes. Nosotros, los pequeños productores, hemos ganado un Procompite en el gobierno regional de La Palta, y hemos ganado un promedio de 350.000 soles para 4 productores, pero no es dinero que nos han dado, no. Claro. Pero te dan tu riego tecnificado, te dan tus plantones, tu asesoría técnica, que lo cobra la empresa exportadora aliada de nosotros, que es Moche Norte. Pero a mí y a mi campo va a quedar con su riego tecnificado, ya queda con sus plantones para exportar. Entonces, ese tipo de alianzas se tiene que fomentar, se tiene que buscar un acercamiento con las empresas grandes acá, que han recorrido todo el camino. Nosotros, la agricultura familiar, solo nunca vamos a salir adelante, de tal forma que tenemos que buscar la alianza estratégica con ellos, el joint venture, que en el mundo se da. Perú es primer productor de arándano en el mundo, gracias a la alianza con Chile, Claro. y he estado revisando muy cuidadosamente. Entonces, eso nos falta al pequeño productor y nos falta que alguien guíe, ¿no? Yo por acá, por ejemplo, en el recinto que estamos, yo felicito a Flora Rivas Plata, la licenciada, que sí lo veo que quiere hacer algunas cosas. Nosotros que hacemos prensa agraria estamos muy de cerca viendo esto, y nos gustaría trabajar en una alianza para convencer a los agricultores que dejen de estar cada uno por su lado, que tengamos el glorioso comité de productores de arroz como había antes instalado, Así es. para poder buscar ventajas comparativas y competitivas, importar nuestra urea, pero no que venga un alcalde o alguien que diga, yo les voy a traer la urea. No, falso. Nosotros mismos hacer La gestión. la gestión, que es importante. Eso es uno. Por el lado del agua, yo creo que es momento, y estaba conversando con el presidente de la Cámara de Comercio, para ver si se puede hacer una convocatoria para poder articular y revivir ese comité de gestión para la segunda etapa de Gallito Ciego, dado a que el agua prácticamente se nos va a escasear en algún momento. Ya estamos muy cerca y eso va a ser una catástrofe para el valle. Ahorita nomás, que no haya campaña chica, muchísima gente pierde su puesto de trabajo. Y algunos todavía me dicen, no, hay que ir bloquearle el agua a la exportadora. ¿Y a dónde va a ir nuestra gente que trabaja? Exacto. Nosotros no podemos darle trabajo si ya no hay que sembrar. Entonces, por ese lado. Y por otro lado, yo creo que es función ya de los alcaldes, en este caso de Guadalupe, es buscar la conectividad en estas dos haciendas de La Calera y Taya. Yo le he pasado un documento al alcalde, ojalá que en algún momento conversemos. Necesitamos mínimo un puente para integrar. Claro. Porque si no hay integración física, tampoco puede haber una integración de ese tipo. Y por último, yo creo que aquí, Guadalupe, que tenemos muy buena gastronomía, ¿no? Y tenemos también un buen turismo, porque turismo y gastronomía va caminando de la mano. Tenemos que hacer que las fincas, que son áreas pequeñas que tenemos los agricultores, fincas de 2, 3 hectáreas, 1 hectárea, que atiendan esta demanda que vemos, que no hay hortaliza, no hay fruta, y se haga pues una feria, yo siempre lo promuevo eso, los domingos, por lo menos sábado y domingo, de la Chacra La Olla. Claro, lo que hay en Lima. En Lima siempre están haciendo. De mayor. Yo, por ejemplo, produzco fruta. Yo a un vendedor o vendedora le doy 5 plátanos por un solo. Ese es el Vamos a ir a comprar. Sí, verdad, ese es lo que yo les vendo. Pero ellos son otro canal, ya lo venden a 2 por un sol, algo a 3 por un sol. de repente. Y un buen plátano 4 por un sol, pero excelente, ¿no? Que nosotros le damos al precio mayor. ¿Por qué no venderle eso directamente al ama de casa? Claro, aunque sea una vez a la semana. Claro. Aunque sea que tenga un costo que no sea 5, que sea 4. Están ganando el 50% más. Claro que sí. Y no solamente en banano, en toda la fruta que salga, en papaya, en palta,
que hay para el mercado local poder atender, pero no hay esa promoción. Yo voy a conversar, creo que la licenciada nos va a ver, y veamos que ese tipo necesitamos. No puede ser que en Guadalupe un pavo cueste tanto, Ah, sí. ¿o no? Sí. En claro. una finca podemos criar los pavos, podemos criar cuyes, podemos criar ovejas. Se puede mejorar y ser más competitivo con los alimentos acá en Guadalupe. Y una recomendación también que en nuestros restaurantes a mí me parece que la diversidad es importante y no hay diversidad. Lamentablemente aquí va uno a un restaurante y lo encasillan a comer pavo y café. Está bien, nuestro pavo y café riquísimo, pero todos los días, o sea, es decir, pan con pescado todos los días, yo creo que nadie lo acepta. Variedad. O sea, debe haber variedad. Yo felicito a un restaurante acá, a Don Carlos, por ejemplo. Fui, me había una papa rellena con su zarcita natural. Porque voy en otro lugar, oye, una zarcita no tiene, no me traen tarí. Eso tiene elementos ya nocivos para la salud, que son preservantes. Ajá. O sea, Más natural. Todo. más natural, y debería haber esa diversificación, pero yo entiendo que los restaurantes, su soporte de proveeduría, de hortalizas, de fruta y de animales criados hasta orgánicamente, tiene que ser el pequeño agricultor, pero organizado. Claro. Y eso debería promoverse desde acá, Desde la municipalidad. Porque, bueno, yo he tenido la oportunidad de ser gerente municipal, Ujú. he visto Y se la puede ley hacer, orgánica en claro. municipalidades, Tienen y la hay facultad. un capítulo especial del desarrollo económico en la 27972 que el alcalde puede invertir, puede hacer esto, y no está cayendo en malversación de fondos. No, está generando en el pueblo Está generando exactamente el desarrollo económico como lo necesita la población. como lo necesita. Así es, Víctor. Muchísimas gracias, muy buen aporte. Profesor Roberto, ya en la primera parte nos ha dado muy concreta todo el análisis de la educación, la problemática. En esta parte lo que más quisiera es que haga una buena reflexión a los docentes y a las autoridades en cuanto a lo que es fortalecer lo que es educación a través de valores y de identidad, porque esa es la que le corresponde a ellos, a los docentes y a las mismas autoridades. Claro, sí. Saludar, por ejemplo, el tema de que lo que estamos viendo últimamente o en los últimos años, la reducción, digamos, de ese arraigo que en Guadalupe había, pienso yo, por mucho tiempo, en donde supuestamente habían algunas castas, ¿no?, que iban de alguna manera dejando un pensamiento, un adoctrinamiento, ¿no?, que hasta se creían o nos creían descendientes directos de los españoles, y que esa es la cultura que tendría que prevalecer, y nos hemos enfrascado en esos tiempos en ello, pero últimamente yo sí estoy viendo de que ya esa idea, ese pensamiento, esa tendencia ideológica está disminuyendo, porque seguramente, bueno, estamos pensando ya en las poblaciones que se están sumando al distrito. El distrito está creciendo cada vez más, ¿no?, en número de habitantes. Creo que el último censo del 2017 de alguna manera nos arroja una población bastante relevante acá en el distrito, ¿no? Y eso se viene reduciendo, porque eso de alguna manera también pienso que ha tenido que ver con el tema de la idiosincrasia y de la identidad a la que yo me refería, ¿no? Es decir, pensamientos de orden particular asumidos como si fueran pensamientos del colectivo, solamente en un determinado lugar, en un determinado sector de nuestro Guadalupe, y a partir de ahí queríamos que los demás sectores simplemente nos sigan bajo ese prototipo de ideas, bajo ese tipo de procesamiento. Y hemos ido construyendo de repente Guadalupe sobre esas bases de esas ideas. Entonces, ahora hay un pensamiento más abierto, no sé, con todo el respeto que se merece, quizás ya esas élites o esos grupos de personas, quizás, bueno, como es natural, han ido feneciendo, se han ido yendo, y está dando lugar a nuevas mentes, a nuevas personas que de alguna manera tienen otra visión de construir distrito, de construir sociedad, de ver la realidad de nuestro entonces. Eso lo tenemos que asumir dentro del ámbito educativo para que nosotros podamos proponer
algún tipo de solución, algún tipo de enfoque de orden transversal que nos permita asumir todos los esfuerzos de los diversos sectores y construir, entre comillas, el nuevo prototipo del guadalupano de hoy. Eso es lo que nosotros deseamos que se haga. En educación, definitivamente los problemas pasan por el orden económico, todos lo conocemos, 3% del PBI, ¿no? Definitivamente es poco, necesitamos una aspiración mínimo hacia el 6%, que es lo que debiera haber para poder solucionar problemas como los problemas de entrada en educación, que vienen a ser los insumos, como por ejemplo la infraestructura, como por ejemplo el mobiliario, como por ejemplo las TICs, ¿no? Que hoy por hoy sabemos que cobran mucho valor. Y también a partir de ello solucionar problemas del proceso mismo del aparato educativo, del estamento educativo, que tiene que ver precisamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, calidad de educación, calidad de docentes que están al servicio de los jóvenes, horas de estudio que se brindan a los jóvenes, que de alguna manera son indicadores que nos muestran que vamos a ir avanzando en el tema educativo, ¿no? Uno de los últimos censos formales creo que se hicieron en el año 1997, gracias a Dios, el Ministerio de Educación, a través del aplicativo Scale, ahora, hoy por hoy, nos permite censar año a año el tema de la educación. Todos los colegios emiten censos anuales, ¿no? En donde tenemos, pues, el tema de infraestructura, tenemos el tema de los estudiantes en relación a cómo van logrando los aprendizajes aprobados, el tema de deserción escolar. Gracias a Dios hoy estamos en el 2.59% en el tema de analfabetismo. No digo que eso es bueno, pero hemos reducido la brecha y tiene que reducirse aún más. Sin embargo, cuando terminan la educación secundaria, lastimosamente todavía hay un gran sector de jóvenes que no pueden acceder a la educación superior. Y estamos hablando de una buena cantidad de jóvenes, más o menos un promedio de 1.300.000 jóvenes que no acceden a la educación superior. Entonces, ¿dónde está su lugar o dónde vienen siendo ganados estos jóvenes? La delincuencia, ¿no? Los trabajos informales, definitivamente, las drogas y todos esos males sociales que estamos. Entonces, ese tema tiene que pasar por una solución de identificar esta problemática a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Tenemos organismos que se pueden planificar, ¿no? Por ejemplo, el caso de CEPLAN, ¿no? El Centro Estratégico del Planeamiento de la Educación, por ejemplo, que de alguna manera nos da algunos derroteros de cuál es la situación, cómo podemos planificar para afrontar estos problemas, ¿no? O el SINAPLAN también. Entonces, tenemos que tomar esas estadísticas para poder asumir una probable solución al problema educativo. Aterrizando un poco en el tema del distrito, creo que ya lo he dicho y lo vuelvo a compartir. Aquí tenemos necesidad del proyecto educativo local o el proyecto educativo distrital, en donde converjan todas las ideas, todos los proyectos que de alguna manera nos permitan superar todas estas dificultades. Lo escuchaba al maestro Izquierdo, por ejemplo, en el tema de agricultura. ¿Y por qué en los colegios no podemos implementar técnicas y estrategias a través de, porque sí hay posibilidad, a través del área de educación para el trabajo, en donde podamos implementar convenios con los colegios, con nuestros jóvenes que mañana posiblemente sean potenciales agricultores y probables ciudadanos del bien definitivamente? Entonces, a ellos hay que instruirlos, a ellos hay que darles las estrategias, hay que trasladar la experiencia de la gente que tiene, por ejemplo, en el sembrío de plátanos, ¿no? En la implementación de acuíferos, en lo que se pueda precisamente allí, para que ellos mañana más tarde sean los que de alguna manera vayan elaborando proyectos, promoviendo proyectos que nos permitan pues una mejora en su situación económica y también una postura más adecuada. Y todo emprendimiento va a contribuir al engrandecimiento de nuestra localidad. Pero para eso, reitero, un llamado a nuestras autoridades locales, ¿no?
porque nadie se va a interesar por nuestro problema más que nosotros. Nosotros tenemos que interesarnos por Guadalupe y sus problemas y ver cómo los vamos a solucionar. A una convocatoria amplia, hay que llamarnos a una convocatoria amplia, donde podamos formar, pues, ¿no? Podamos elaborar ese proyecto educativo, entendiendo de que quienes vamos a formar a través de esos proyectos o esa orientación del proyecto educativo distrital son los futuros ciudadanos de Guadalupe, son los próximos regentes de la autoridad aquí en nuestro distrito, son quienes van a conducir en algún momento las riendas de nuestro pueblo. Nosotros seguramente ya estamos de paso, pero los que vienen son los que tienen que tener justamente esas estrategias, esos conocimientos. Pero es fundamental también que entendamos que junto a ello hay que brindarle el soporte axiológico, los valores, las actitudes correctas. Y para eso, pues necesariamente tendremos que asumir comportamientos correctos también al momento de realizar nuestras acciones los adultos, para que ellos miren y vean como una cuestión paradigmática que deben imitar para poder crecer como país, como nación, como región y también como distrito. Claro que sí. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la participación de nuestros importantes panelistas, Betty Zapata Ortiz, Víctor Izquierdo de la Cruz y Roberto Zapata Ortiz, por su tiempo para tocar este tema tan importante que hemos visto hoy, Guadalupe, realidad y perspectivas. También queremos agradecer a la subgerente de Desarrollo Económico, la señora Flor Arribas Plata, por facilitarnos las instalaciones de la sala Pacanamú, donde estamos realizando ya 2 fechas las transmisiones, y a pedido de los amigos que han estado en las redes sociales, que revisamos sus comentarios, siempre vamos a continuar acá, Osquitar, ya está pendiente. El lunes también va a haber una participación y vamos a implementar un día en la semana específico para este tipo de conversaciones, porque les ha gustado a los panelistas ayer, hoy día, poder exponer sus ideas, poder aportar con un granito, a ver que quede en la conciencia de las autoridades que nos escuchan, y poder así dar un pequeño impulso para el desarrollo de nuestro querido Guadalupe, en especial en esta semana pues de los 474 aniversario de fundación del Distrito de Guadalupe. Nosotros entonces vamos a regresar el lunes también a las 5 de la tarde por Radio Televisión Genial, siempre pensando en el aporte cultural de Guadalupe y del Perú.